Hola, un saludo de paz y bien para mayor gloria de Dios. Muchas gracias por esta invitación a compartir algunos tips respecto a la espiritualidad diaconal. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Soy su hermano diácono Alirio Cáceres Aguirre. Mi esposa Andrea a esta hora está trabajando. Ella es odontóloga y presta un servicio de atender urgencias en un lugar al otro extremo de la ciudad. Y mis 3 hijos están ahora en sus clases virtuales, como la mayoría de nuestros jóvenes, en una comunicación virtual para cultivar el intelecto. Pues bien, quisiera hacer un acercamiento, una aproximación acerca de la espiritualidad. Y para ello quiero plantear algunos elementos que son presupuestos. Lo primero, ¿qué se entiende por espiritualidad? En general es ese dinamismo, ese motor que da sentido a la existencia. Para nosotros, como discípulos misioneros del Evangelio, la espiritualidad está conectada con el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo y por tanto nuestra identidad diaconal es la configuración con Cristo servidor, que es el motor, que es el sentido de nuestra vida. Con frecuencia confundimos la espiritualidad con algunas prácticas piadosas o de liturgia o de oración, de rezo. Si bien es cierto, son expresiones de una espiritualidad, no podemos decir que esa es la espiritualidad. El Papa Francisco recientemente recordó ese hermoso soneto que dice que todo lo que tiene el árbol de florido proviene de lo que tiene sepultado. Nuestra espiritualidad es de raíz, está a fondo y por supuesto la ramificación, las flores, los frutos son expresión de eso que está allí. Y lo mismo, hay un riesgo de confundir o de oponer la espiritualidad a la materialidad. No estamos hablando de un dualismo, de una esquizofrenia. El hecho de ser espirituales o hablar de espiritualidad no se agota y no riñe con la corporalidad, con el compromiso de la materialidad, por ejemplo, frente a la naturaleza, que es creación de Dios. Recordemos que Cristo servidor es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Verbo que se hizo hombre. Es decir, con ese misterio de la encarnación tenemos un referente para descubrir cuál es el trasfondo mismo de la espiritualidad. Entonces no estamos riñendo y oponiendo la materialidad, sino más bien buscando encarnar y desarrollar una espiritualidad que abarca la corporalidad, que abarca la sensualidad, o sea, los sentidos, que abarca esa divinización y esa comprensión sagrada de todo lo bueno, porque Dios ha creado todo muy bueno y entonces desde allí tenemos como una puerta, un horizonte para ubicar también esa identidad, esa vocación y misión como diáconos permanentes y como animadores de comunidades diaconales. Porque recuerden que toda la iglesia es diaconal, porque todos seguimos a aquel que no vino a ser servido, sino a servir. Y otro elemento tiene que ver con esa comprensión de espiritualidad que en mi criterio debe llevarnos a una mística. La palabra mística se refiere al misterio, y el misterio es la Santísima Trinidad. El misterio es la expresión de Jesucristo ayer, hoy y siempre. La mística nos lleva a lo inefable, a lo simbólico, a ese lenguaje enamorado de silencio, de llanto, de gozo, de alegría, de canto, de danza, que expresa algo que es como un fuego interior que nos lleva a la plenitud, y que eso lo encontramos en grandes santos que han sido poetas y que han descrito de una manera hermosa esa experiencia del Dios presente entre nosotros. Entonces, en ese marco, quiero proponerles que reflexionemos sobre nuestra identidad diaconal desde una perspectiva relacional. Es decir, a la gracia de ser llamados a la vida, esa vocación a la vida, le tenemos que sumar la gracia y el llamado a la iglesia a través de nuestros padres y mayores que nos llevaron a la pila bautismal y recibimos el sacramento del bautismo. También hemos sido llamados a una vocación
en la alianza matrimonial y, por supuesto, en la conyugalidad y en la procreación y en el don inmenso de ser padres y madres, vamos descubriendo también una presencia de ese misterio, de esa luz que le da sentido a nuestra vida. Y tenemos un tercer dinamismo, digamos, sacramental, que es el llamado al orden sagrado como diáconos, servidores de la iglesia. Y entonces ahí también hay un elemento, digamos, particular que se entrelazan, es como una trenza, ¿cierto? Ser bautizados, vivir el matrimonio y fuera de eso tener ese servicio, ese carisma, este don dentro de la iglesia, pues nos hace un poco pensar en la particularidad y la especificidad de nuestra espiritualidad. Y esa espiritualidad se da en relación. Recuerden que la iglesia reconoce que en la palabra cultura se recogen esas grandes relaciones vitales para todo ser humano. La relación con Dios, que para nosotros es fundamental, los que configuramos en Cristo servidor, somos hijos en el Hijo, y hemos dicho que es una vivencia en esa comunidad preciosa de amor infinito que es la Santísima Trinidad, y eso se expresa en la relación conmigo mismo, con los demás seres humanos que son nuestros hermanos y los demás hermanos, las criaturas del Señor, porque toda la creación es bondad de Dios, tiene su firma, tiene su huella. La naturaleza es una caricia del amor de Dios. Y en esa clave relacional, pues tendríamos que revisar cómo nosotros somos servidores, cómo ejercemos nuestra diaconía con nuestra esposa. Cuál es ese comportamiento, esos sentimientos, esos pensamientos que nos mueven, que son ese dinamismo motor a cuidarla, a atenderla, a servirla. En esa alianza matrimonial el amor se servicio y espontáneamente nos surge ser los diáconos de nuestras esposas, que a su vez ejercen una diaconía al acompañarnos y desde su rol, digamos, como identidad como bautizadas, como en el laicado, pues también van impulsando esta ministerialidad particular como diáconos permanentes. ¿Cómo ejercemos la diaconía con nuestros hijos? En el acompañamiento, en el cuidado, en el cultivo también de la fe, cada uno en su edad y cada uno en su proceso. ¿Cómo establecemos esa relación con los padres, nuestros padres, los que los tienen vivos, o con los tíos, o con los hermanos? Es decir, esos vínculos familiares, cómo se vuelven escenario de una diaconía, y una diaconía que, como he dicho, tiene una raíz en la espiritualidad y una savia en esa mística trinitaria de servicio gozoso, de romper la autorreferencialidad y el egoísmo para darse, para donarse a los demás. ¿Cómo ejercemos la espiritualidad en el barrio, en la calle, en el ambiente laboral, el ambiente académico? Es decir, cómo nosotros nos sentimos servidores, no solamente cuando estamos revestidos para presidir alguna liturgia o prestar alguna asistencia al obispo o al presbítero, sino estamos configurados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una permanente disponibilidad de servicio. Entonces, ahí hay una clave que tiene que ver mucho con San José, que tiene que ver mucho con el taller de Nazaret, que tiene que ver mucho con el hogar de la Sagrada Familia, en el cual nosotros pues no aspiramos a una espiritualidad de muchos likes, de muchos aplausos, de muchos bombos y platillos. Si es una espiritualidad que se cultiva en la raíz de la humildad, que se cultiva en la raíz del silencio, que se cultiva en el gozo de servir al Padre que ve en lo secreto y de ser fermento, de ser semilla de ese reino que va creciendo como en el anonimato, en medio de la noche, bajo tierra. Creo que eso es muy importante para nosotros porque tenemos a veces la tentación de estar como figurando y aparecer, y lo que algunos de nuestros obispos nos han dicho, ojo con el carrerismo y con esa búsqueda de ascender como los hijos del Cebedeo, a ver quién está a la derecha o a la izquierda. Más bien es una espiritualidad desde abajo, desde adentro, y que va
configurando, va moldeándose, va amasándose para hacer pan de la vida, para hacer una hostia, sacrificarse por el reino de Dios en el amor desbordante a los hermanos. Que así como esta velita se está consumiendo para dar luz, nuestra espiritualidad también sea una espiritualidad del desgaste gozoso por amor, porque esa es la única manera de llegar realmente a la plenitud y dar el testimonio en lo específico de nuestra identidad como iglesia. Así como el monje tiene espiritualidad, o la monja, o el obispo tiene su espiritualidad, el presbítero tiene su espiritualidad, el misionero tiene su espiritualidad, el laicado tiene su espiritualidad particular, la vida religiosa consagrada tiene su espiritualidad. Tenemos que buscar cuál es lo específico de la espiritualidad del diácono permanente. Fray José Gabriel Mesa, nuestro doctor en teología, que ama tanto y ha estudiado tanto la teología, las raíces, los fundamentos bíblicos, teológicos, magisteriales, ha insistido mucho en que nosotros somos configurados en Cristo servidor y que pues prestamos, digamos, en algún momento unos servicios de presidencia, y como todo, por ejemplo, me encanta el fútbol, pongo ese ejemplo, se entrena toda la semana el futbolista, va a la banca, pero cuando tiene que entrar a jugar lo hace magníficamente, porque sabe que es un trabajo en equipo, es una perspectiva de colegialidad, de sinodalidad. Esa eclesiología que fundamenta el diaconado permanente no es una eclesiología del individualismo, sino de las relaciones, del vínculo de amor en el cual nosotros prestamos esas tareas, esas funciones que establece el Concilio Vaticano II y que hacen parte, digamos, del entrenamiento y la capacitación. Pero quisiera invitarles a eso, a que cultivemos la espiritualidad de raíz, desde la base, ¿cierto? De lo que nutre, de lo que no se ve, de pronto lo invisible que moviliza lo invisible. Y por eso quisiera ir terminando con este hermoso poema de Gabriela Mistral, chilena. Recuerden que ella amaba mucho la espiritualidad franciscana y pidió que fuera enterrada con el ornamento propio de los seglares franciscanos. Y ella nos dice: toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en él un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársela así, el que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Pues yo tengo acá una plantica con la que estoy luchando porque le están saliendo, se están secando algunas hojitas, le salen como unos piojitos. Hay que cuidarla, regarla diariamente para que dé su fruto. Y eso que está escondido, que se ve en lo secreto, es lo que finalmente va a resplandecer. Pues mis queridos hermanos, hermanas, familia diaconal, un abrazo deseándoles toda la vida en Cristo servidor, para que podamos dar anuncio de ese testimonio anónimo, de ese testimonio gozoso de Cristo servidor que nos lleva a la plenitud. Para ustedes, un saludo muy especial y que tengan siempre esa paz que nada ni nadie nos puede quitar, que es la paz que viene de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, por los siglos de los siglos. Amén.